Bueno, como les habíamos anunciado, vamos a conversar nuevamente con la doctora Karen Olivera, especializada en protección de datos personales. Antes la saludo y le comento que nuestra primera charla tuvo mucha repercusión, hemos recibido muchas preguntas aquí en la radio, incluso tuvimos que reiterar la entrevista. Buen día, doctora. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Un Bueno, placer estar acá de nuevo. vamos a volver al tema, ahora ya yendo un poco más a aspectos muy puntuales de todo este tema de datos personales que ya estuvimos adelantando en la entrevista anterior. Y la primera pregunta, ¿cuáles son las formas de actuación referidas a la protección de datos personales? Bueno, las personas que tienen que hacer denuncias, que necesitan hacer denuncias por vulneraciones, se Ujú. realizan ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. De acá en adelante digo URCDP, el término abreviado. El trámite se hace en línea, en la página web de la unidad, en la sección que dice denuncias. Es gratuita, llenan un formulario con todos los datos que se solicitan y se agrega el archivo comprobando lo que se alega en esa misma denuncia. Así es, solo seguido todos los pasos que se anuncian. Bueno, aquí me quiero detener un poquito, o sea que solamente la persona pone en el buscador, y vamos a repetir porque es importante, en el buscador de Google, por ejemplo, ¿cómo es? Repítame la URCDP, cómo se escribe toda la... URCDP igual es una unidad de AGESIC, es una unidad Ah, claro. desconcentrada de AGESIC. Está en la página O de sea que sí, Presidencia, o sea, sería .gov.uy, exacto. urcdp.gov.uy. Ya, y si no recuerdan URCDP, ponen AGESIC y ahí va a estar el link para llegar. AGESIC y dentro de AGESIC URCDP. Ahí va. Bueno, algunos ejemplos, doctora, de denuncias que se puedan compartir como para tener una idea. Sí, se encuentra en la parte de resoluciones de la unidad, cualquiera puede ver, Ujú. ¿no? Porque están publicadas en la página. Voy a citarles algunas, pero hay muchísimas. Sí, Sin citar a la institución que fue denunciada, les cuento brevemente para no extenderme. Por ejemplo, la resolución número 30 del 2023, del año pasado, es una denuncia contra un banco. La denunciante manifiesta que ha recibido correos promocionales no solicitados del denunciante y que si bien fue cliente, solicitó expresamente que no se le enviara correos ni conservara sus datos personales una vez finalizado el vínculo. claro. Bueno, se dio vista a la entidad denunciada y después entre los considerandos de la unidad, el primer considerando dice que los responsables deben eliminar la información de los titulares cuando los datos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los efectos para los cuales hubieran sido recolectados, salvo excepciones del artículo 8 de la 18331. Después tenemos, por ejemplo, la resolución 33, que también es del 2023, en la que la denunciante informa que contrató un préstamo con una empresa, con una financiera, la cual finalizó hacía tiempo, y finalizó en tiempo y forma, y siguieron contactándola para ofrecerle una renovación del préstamo a pesar de haber expresado varias veces que no estaba interesada. Indica que solicitó que la borren de su listado y sin embargo continuaron enviando información por los mensajes de texto y realizando llamadas. Incluso hago una acotación acá, que tenemos en Uruguay el registro No Me Llames. Si ponen en Google registro No Me Llames, tienen para registrar el teléfono fijo y el móvil, el número del móvil. El teléfono fijo se hace la llamada desde el teléfono fijo y el móvil desde el móvil. Se van siguiendo los pasos que indica la operadora y ya queda registrado, y hasta los 5 días, digamos que hay tiempo de error, pero después ya las empresas que te hacen propagandas tendrían que dejar de molestarte, en una palabra, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, la resolución en este caso de la unidad es observar a esta financiera en el resuelve número 1, y en el 2 intima
a la inscripción de esa financiera de sus bases de datos en un plazo de 30 días corridos bajo apercibimiento de ulteriores sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta financiera no tenía sus bases de datos registradas. De ahí la importancia de tener, porque la unidad, cuando llega una denuncia, primero se fija si esa empresa tiene las bases registradas. Claro. Después tenemos la resolución 35, que es una denuncia con respecto a videovigilancia. Es una denuncia por videovigilancia en contravención a las disposiciones de la ley. Resolución 35 del 2023, en la que el denunciante manifiesta que el denunciado vulnera su intimidad en tanto instaló cámaras dirigidas al portón de entrada común. Eso en el primer resultado. Y el segundo dice que el denunciado evacuó la vista agregando a la imagen de las cámaras en las cuales se comprueba que efectivamente se enfoca al portón de entrada, más allá de que afirma que existe una situación compleja de vecindad. Esto va para todas las claro. Empresas de videovigilancia, ¿no? Pero eso es harina de otro costal, para otra charla. La unidad lo que resuelve es intimar al denunciado a que ajuste sus cámaras de videovigilancia de acuerdo a lo establecido en la resolución 58-2021 y le da un plazo de 15 días hábiles y que tiene que dar cuenta a la unidad. O sea, después que ajustó las cámaras, tiene que hacer saber a la unidad que ya cumplió con ese mandato. Después hay un ministerio que el propio ministerio comunica una vulneración de seguridad y, bueno, presenta la vulneración ante la unidad, y lo que hace la unidad dice que ese ministerio tiene base de datos registradas. Ahí la unidad está haciendo saber que hay bases registradas de ese ministerio ante esa unidad, pero que no surge la designación de delegado pese a la obligación determinada por el artículo 40 de la 19.670, que después la vamos a ver. Y en el resuelve segundo, intima a ese ministerio a que designe un delegado de protección de datos personales dentro del plazo de 30 días corridos bajo apercibimiento de las sanciones que correspondan. Viste que es bien directa. No te estoy leyendo toda la resolución para no... Claro, para no aburrir. Vamos a aclarar a los oyentes que lo que estamos haciendo aquí es mostrando ejemplos de denuncias Exacto. que se realizaron allí donde al comienzo mencionábamos, ante la URCDP, que pueden Exacto. entrar a esa para hacer la denuncia a través de del portal de AGESIC, que es la Agencia del Gobierno Electrónico. Son simplemente ejemplos para que vean que se puede denunciar y que ante la denuncia hay actuación inmediata para contemplar justamente lo que se denuncia. Y los plazos son bastante cortos. Ah, sí. Sí. Viste que al de videovigilancia le dio 15 días Claro. hábiles. Uh-huh. Al ministerio le da 30 días corridos. Ahí va. O sea, tampoco hay mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y qué tipo de consultas se pueden realizar? Mira, hay algunas interesantes como para bajar a tierra la idea, pero también hay consultas de todo tipo. Les voy a comentar, por ejemplo, el dictamen número 22 del 2022, que es una consulta presentada por una persona relativa a que si es legítimo que una empresa realice un man in the middle, que después les explico qué es, en la navegación desde los dispositivos de la empresa sin avisar a los empleados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la empresa esté como espiando los dispositivos que usan los funcionarios. Entonces hay toda también una temática muy interesante para hablar sobre eso. Vamos a avanzar un poco y después, capaz que en próximos encuentros profundizamos en esos detalles, ¿no? Que hay varias cosas que mencionaste que a mí me genera mucha curiosidad, ¿no? Porque son cosas que uno vive en el cotidiano y que no sabe que uno está protegido de esas cosas. Esto que acabas de mencionar es un ejemplo, ¿no? Uno que trabaja en distintos lugares y tiene la sospecha y a veces la convicción de que la máquina que uno utiliza es inspeccionada a ver qué es lo que hace uno en el horario de trabajo, en fin. Y ahí no sé si ingresan a cuestiones personales, ¿no? Estamos en qué tipo de consultas se pueden realizar. Sí. Después tenemos, por ejemplo, el dictamen 3 del 2023, que es una consulta planteada por la Intendencia de Durazno, que
está vinculada a una publicación de información personal en su página, o sea, le consulta a la URSDP si determinada información se puede publicar o no, que tiene que ver con un listado de personas cuyas licencias de conducir se encuentran suspendidas por espirometría positiva y el plazo de dicha suspensión. Entonces, la URSDP también se expide, dictamina que la publicación de las sanciones en el sitio web de la Intendencia se podrá realizar considerando lo establecido en el artículo 18 infine de la ley 18331, aplicando en función de lo establecido el artículo 8 de la misma ley, criterios de proporcionalidad definidos por el responsable, incluyendo mecanismos de desindexación. Ese es otro tema interesantísimo. Sí, pero digo, yo capaz que mucha gente no le queda claro, incluso a mí tampoco, ¿qué le está diciendo a la Intendencia de Durazno, en este caso la resolución? Que puede publicar o que no puede. Está permitido publicar, pero no exactamente como ella como planteaba, pretendía claro, publicar. Nombre, apellido, número de cédula, etcétera, etcétera, no. Así no. Hay que seguir todos esos pasos de ese artículo. Bien, un dictamen más. Una consulta realizada por Microsoft, todos deben conocer Microsoft Sí. Corporation, está instalada en Uruguay, a los efectos de la adecuación de sus servicios a la normativa uruguaya. Entonces, en el primer resultado dice que Microsoft Corporation presenta una nueva versión de su adenda de protección de datos de los productos y servicios con la finalidad de consultar si esa nueva versión se adecua a la regulación de protección de datos. O sea, esto es un ejemplo de todo tipo de consultas que hay, ¿no? Claro. Entonces, el Consejo de la URSDP indica que las cláusulas contractuales presentadas con fecha tal se ajustan a la legislación nacional sobre protección de datos personales. Indicar que los responsables y encargados de tratamiento contraten servicios al amparo de las cláusulas citadas, en caso de transferencias internacionales a territorios no adecuados, de conformidad con la resolución 2321, deberán solicitar la autorización correspondiente a la unidad, bla, bla, bla. Ese es el último ejemplo con respecto a los dictámenes. Recordarle a los oyentes que estamos siempre hablando de ejemplos para que puedan tener una idea de son que... ejemplos, claro, exacto, son ejemplos de, o en el primer caso, ¿no?, que eran denuncias, y en este caso son dictámenes que tienen que ver con consultas que se le hacen a la unidad. No solamente se hacen denuncias, sino que también las empresas y organismos pueden hacer las consultas con respecto a determinadas dudas que tengan, ¿no? Y la unidad se expide conforme a lo que considera pertinente. Bueno, pasamos a la última pregunta de hoy. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 del literal H con respecto a este tema de los encargados? ¿Quiénes son los encargados y qué función cumplen? Bueno, encargado del tratamiento, el artículo define como a la persona física o jurídica, pública o privada, que sola o en conjunto con otros trate datos personales por cuenta del responsable de la base de datos o del tratamiento. En este caso, de las empresas. Claro, el encargado del empresas tratamiento o organismos públicos. Podría ser, en realidad para todo, claro, para todos los organismos y empresas. El encargado del tratamiento puede ser el que registra los datos de las personas, el que toma los datos, puede ser un administrativo, puede ser el informático de la empresa que está manejando los datos también, ¿sí? Y acomodando los programas para poder que los administrativos, se les llama personal de primera línea, ingresen los datos de los clientes, usuarios o como se les llame, y de los mismos funcionarios o empleados de la empresa. Y bueno, son los que hacen el tratamiento y el manejo de los datos personales. Claro. Bueno, por hoy nos quedamos por aquí y hay varias preguntas más para el próximo encuentro la semana que viene. Todo esto es muy amplio y bueno, nos quedamos con un montón de preguntas que se la vamos a trasladar en nuestro próximo encuentro, doctora. Por hoy, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día.